Rápido, necesito ayuda. Tío, me falta otra vez ideas por tutorial. No sé qué voy a hacer, no tengo ni idea. No, decidme algo, dejad lo que estáis haciendo. Venga, ayudarme a sacar alguna idea, algo que pueda hacer, lo que sea. Tío, no te preocupes. Piensa una idea y dale vueltas. Eso, y no seas cansino. Dale vueltas. Cansino. Hoy, en Te Digo Cómo Se Hace, te enseñamos a fabricar una ruleta de casino. Una ruleta casera con la mitad de los números que una real, pero igual de divertida. Haz tu apuesta, gira la ruleta y cruza los dedos. Hecho especialmente a medida para usar con una canica. Este juego de casino te dará horas de diversión. Construye tu propia ruleta de casino casera hoy en Te Digo Cómo Se Hace. Te digo cómo se hace. Para fabricar la ruleta de casino, primero tienes que descargar las plantillas que te hemos dejado en la descripción del vídeo. También puedes descargar esta y todas las plantillas de nuestros vídeos totalmente gratis en nuestra página web, tedigocomosehace.com. Empezaremos recortando los bordes blancos de las plantillas del tablero. Las rectas con una cuchilla y una regla. Las curvas con unas tijeras. Las plantillas del tablero quedarán así. Las pegamos en una plancha de cartón en este orden. Luego cortamos el cartón que sobra con una cuchilla. Y así es como nos queda. Con la ruleta hacemos lo mismo. Primero pegamos una mitad, luego la otra y recortamos. Pero la pegamos en un cuadrado de cartón un poco más grande, para aprovechar su contorno. Marcamos una línea a 2 centímetros del hueco que ha dejado la ruleta. Recortamos para conseguir un aro de cartón como este. Y lo reservamos para más adelante. Para darle un poco de peso a la ruleta y que gire más, usaremos un trozo de alambre. Le damos forma redondeada para que rodee toda la plantilla. Así. Le damos la vuelta y pegamos el alambre al cartón con adhesivo instantáneo. A continuación perforamos el centro de la rueda por la marca que tiene. Y agrandamos el hueco a la medida de uno de estos bolígrafos. Para que la ruleta gire necesitamos un rodamiento o cojinete como este. Lo podéis conseguir de un patín viejo, de un spinner pasado de moda o de un monopatín. Situamos el rodamiento justo en el centro del círculo del tablero y marcamos su contorno. A continuación dibujamos un cuadrado dentro del círculo, de esta manera. Cuando lo marquemos, recortamos el cuadrado. Así el rodamiento no rozará con el cartón al girar. Os hemos dicho que uséis uno de estos bolígrafos porque vamos a usar la carcasa exterior para hacer el eje de la ruleta. Pero solo necesitamos 8 centímetros, así que cortaremos el resto. El eje entrará ajustado en el centro del rodamiento. Y lo pegaremos con adhesivo instantáneo con mucho cuidado de no manchar el resto. Cuando seque, hacemos una arandela del tamaño del bolígrafo con alambre y lo introducimos así. Situamos el eje en la marca que hicimos en el tablero y lo pegamos a este con adhesivo instantáneo. Pero solo por fuera, para que el rodamiento pueda girar bien. Para comprobar que todo está bien, introducimos la rueda en su lugar y la giramos. Pero todavía no la pegamos al eje.
Antes le haremos unas modificaciones. Esta plantilla va en el centro de la ruleta. Pero primero la pegamos a 2 o 3 capas de cartón, para que tenga 1 o 2 centímetros de grosor. Cubrimos el cartón con una tira de cartulina para que no se vea. Para pegarlo a la rueda le abrimos un hueco como el del bolígrafo. Ponemos pegamento en la parte de abajo e introducimos todo en el eje para que quede bien alineado. Pero todavía no pegamos la rueda. Antes tomaremos 4 rectángulos de cartulina de 4 centímetros de ancho y más de 10 centímetros de largo. Unimos los 4 con pegamento de barra de esta manera, para conseguir una plancha más rígida. Después hacemos marcas a 1 centímetro una de otra. Unimos las marcas haciendo líneas en zigzag. Y con una cuchilla cortamos por las líneas. Necesitamos 19 de estos triángulos. Cada uno de ellos lo pegaremos a una de las líneas que separan los números y al cilindro central. La rueda nos quedará así y ya la podemos pegar en el tablero. A continuación recortaremos estas 2 plantillas, pegándolas primero a una cartulina. Y cortaremos otras 2 piezas iguales también de cartulina. A una de estas piezas pegaremos la mitad de una de las plantillas muy bien alineada. En la otra mitad pegaremos la otra plantilla. La unión debe quedar lo mejor posible, sin baches. Luego unimos los otros 2 extremos solapándolos unos 2 centímetros. Los alineamos y cortamos los 2 a la vez. Así la junta será perfecta. Para unirlos pegamos por detrás la otra pieza de cartulina. Nos quedará algo parecido a esto. Es un aro con una ligera inclinación hacia adentro. Lo situamos boca abajo en una superficie plana y le ponemos encima el aro de cartón que reservamos al principio. Sobrará un borde de cartulina por dentro del cartón, que nos servirá para alinear los 2 aros. Pegamos el cartón a la cartulina por este borde interior con silicona termofusible. En el exterior los aros quedarán separados por la inclinación que tiene el de cartulina. Esto hará que las canicas caigan hacia adentro. Esta es la posición del aro, pero separada de la rueda para que ésta pueda girar. Para darle la separación justa mediremos la altura de la rueda y cortaremos una tira de cartón 2 milímetros más alta que la medida. Cortamos unos cuantos cuadraditos de esta tira. Los pegamos al borde exterior del aro de cartón de esta manera. Luego los pegamos al tablero de manera que el aro y la rueda queden bien alineados. Para la pared de la ruleta cortaremos una tira de cartulina de 5 centímetros de alto y largo suficiente para rodear la ruleta por completo. La ajustaremos al tablero y la pegaremos al aro por dentro. Ya tenemos una pared para que la canica gire, pero es demasiado fina. Así que la rodearemos con una tira de cartón del mismo tamaño y con el ondulado en este sentido, para que sea mucho más fácil darle forma redondeada. Pegamos el cartón a la cartulina dejándolo lo más ajustado que podamos.
Después lo forramos con cartulina del color que queramos. Para rematar la parte de arriba usamos un trozo de cable grueso. Lo cortamos a medida y pegamos los dos extremos para formar un aro. Nosotros además lo vamos a pintar. Luego lo pegamos a la pared de cartón con silicona. Para tapar la unión entre el cable y la pared usamos una tira de cartulina de otro color. La pegamos justo debajo del cable. También podemos forrar con cartulina los bordes del tablero. Y para terminar pegamos el logo del club Te Digo Cómo Se Hace en la punta del bolígrafo. Nuestra ruleta de casino ya está terminada. Puedes jugar con fichas de póker, con dinero real, o puedes hacer como nosotros y jugar con cosas serias. Si apuestas al rojo, negro, par o impar y aciertas, recibirás el doble de lo que apuestes. Si apuestas a un solo número, te llevarás 18 veces tu apuesta. Si lo haces a 2 números, 9 veces lo que apuestes. Y si juegas a 3 números, 4 veces lo que apuestes. No se puede apostar a más de 3 números al mismo tiempo. Haz tu apuesta, gira la ruleta y lanza la canica. Si te ha gustado nuestra ruleta, compártela en tus redes sociales. Déjanos tu like y no te vayas del canal. Tenemos muchos vídeos que seguro te gustarán.